Marta, Martín, muy buenos días. Buenos días. Bueno, encantados de oírla de nuevo en esta que es su casa y vamos a entrar en materia. Ayer me enteré en el diario El Mundo que daba una muy buena información sobre la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, que es un modelo. Claro, como no es comunista, sino anticomunista, pues esta no se empodera ni nada. Pero la verdad es que volvió a ganar las elecciones y fue la China democrática, o sea, Taiwán, la que denunció a la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre que en la China comunista estaba pasando algo, porque no dejaban de llegar a Taiwán. Pues los chinos ahora, sobre todo los comunistas que tienen dinero, no paran de volar a todas partes. Bien, que tenían ya 40 casos de un caso muy raro. Y entonces que la Organización Mundial de la Salud tenía que saber que los contagiados venían de la China roja, que es la mayor parte de China, pero los de Taiwán son tan chinos como ellos. Bien, y que la Organización Mundial de la Salud primero les dijo que no, que las autoridades chinas les habían garantizado, claro, las garantías, célebres de Xi Jinping, que les habían garantizado que no había problema ninguno, que va a haber un virus raro, hasta que al final, 2 semanas después, lo tuvieron que reconocer. ¿En qué momento empezó a preocuparse? ¿En qué momento le llegaron noticias? Usted que es de la familia de médicos, de enfermeras, de mí, que todo el mundo está de una u otra manera ligado a la salud pública o privada. ¿Cuándo empezó a ver que la cuestión era tan grave que necesitaba una pregunta parlamentaria, que fue el día 22 de enero? Bueno, nosotros, justamente cuando salieron las primeras noticias sobre este virus, que entonces era el virus de Wuhan, sí, coincidieron con las vacaciones de Navidad, fue 31 de enero y esa semana, la primera semana de enero. Y yo lo comenté en casa, lo comenté con mi marido, porque realmente no había mucha información, había salido algo en los medios, y a mí me recordaba mucho a la historia de la gripe A que tuvimos 10 años atrás. Sí. Así que, bueno, él me contó que efectivamente que no se sabía mucho, pero que parecía que provocaba unas neumonías brutales y que, bueno, que la cosa pintaba mal. Y a raíz de ahí pues me puse en contacto pues con Jorge Soler, que es mi compañero, el portavoz de Sanidad en Cataluña, y lo hablamos, ¿no? Oye, ¿esto qué te parece? Yo soy periodista, ¿no? Y tengo ahí una especie de intuición de las cosas que pueden convertirse en problemas sociales. Y entonces pues hablamos y hablamos con el equipo de sanidad para intentar localizar a epidemiólogos de confianza pues que pudieran tener de alguna manera si nos surgían dudas o que nos pudieran asesorar. Y bueno, en poco tiempo pues planteé la pregunta. Esta cuestión, ¿cómo fue recibida? ¿Cuál ha sido el trámite, digamos, de esa inquietud que nada menos que transmite a alguien que representa la soberanía nacional española y en un país como España que vive, aunque a algunos no sé si les duele o no se quieren enterar, que vive básicamente del turismo? Por lo tanto, cualquier cosa que afecte a la imagen, estaba recordando yo ahora lo de las vacas locas, evidentemente afecta a toda a la economía española. ¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno después de una pregunta bastante minuciosa? Bueno, tardaron tiempo en contestarme, tardaron prácticamente un mes. Yo quería saber 3 cosas, ¿no? Lo primero, qué información tenía el Gobierno sobre esta nueva pandemia, cómo se estaba coordinando, si se estaba coordinando con algunas autoridades sanitarias en otros países y con organismos internacionales y qué medidas de vigilancia y de prevención pues se habían puesto, se iban a poner. Y al cabo de un mes pues me contestaron que efectivamente que lo tenían prácticamente. La respuesta fue: está todo controlado, estamos coordinados, hemos hecho un comité de emergencia y constantemente estamos en contacto con los organismos internacionales. Luego la evidencia ha dicho que sí, que efectivamente, pues por ejemplo, que el día 2 de marzo sí que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades
pues les había mandado documentos y les había advertido de que efectivamente era conveniente evitar concentraciones masivas, y aun teniendo esta información pues no la siguieron, ¿no? Pero ellos me contestaron que bueno, que sí, que estaban en contacto, pero me contestaron un mes después. Y en conversaciones informales, porque tengo buena relación con María Luisa Carcedo, la exministra de Sanidad, es una anécdota, ¿no? Sí. Porque ahora mismo pues a todo pasado es muy fácil ver las cosas. Pero yo me acuerdo que en el Congreso, en una salida de un pleno, le dije, oye, María Luisa, ella es médico, esto a mí me preocupa. Y me dijo, hombre, pues es que dicen que la incidencia es igual que la de la gripe, yo creo que no va a ser tanto. En fin, que en aquel momento pues tampoco se podía saber en enero, pero luego un mes después pues sí que tenían que haber tenido a lo mejor más precauciones. Hay una cuestión de fondo y es que hay que ver cuáles son las fuentes, digamos, de la información. Citaba la información del Mundo porque, claro, aquí estamos asistiendo, no solamente en el caso de China, sino también en el caso de la nueva Unión Soviética, que eso es la Rusia de Putin, es la Unión Soviética de toda la vida, dirigida además por un esbirro del KGB, pero es que estamos asistiendo a una ocultación tan sistemática, tan sustituida por la propaganda de lo que realmente estaba pasando, que hay que recordar que a los médicos chinos que lo denunciaron los metieron en la cárcel. O sea, que es que no, además estos no se andan con bromas, son más malos que la quina. Bueno, cuando se tienen esas noticias, que recuerdo que fue de las primeras que salieron, ¿cómo es posible que haya gente tan fatua de pensar que tienen todo controlado? Simplemente lo que tenían controlado era que tenían que llegar como fuera al gran festival de género, de sexo, o como le llamen ahora. ¿No tiene usted la sensación de que hemos entrado en una época en la que ya da igual, parece que da igual lo que realmente suceda, que mientras tengan una manera de contártelo y tú no te puedas defender, te van a contar lo que les dé la gana? Bueno, yo creo que por eso es tan importante en estos momentos tener una actitud responsable, constructiva y también de una vigilancia extrema. Yo creo que ahora mismo, sinceramente, todavía estamos en medio de una crisis muy importante, una crisis de emergencia sanitaria, donde lo que nos estamos jugando son vidas, y una crisis de emergencia económica que va a llegar después. Entonces, yo creo que ahora mismo lo que tenemos que hacer como oposición es ser responsables y tratar de hacer las mayores aportaciones posibles para que no se pierda ni una vida más y para que no se pierda ni una empresa más. Si yo pensara que el gobierno que tenemos es capaz de hacer esto bien, pues no estaríamos haciendo ese tipo de propuestas y estaríamos tratando de que se nos escuche y que se nos haga caso, porque creo que hemos estado haciendo propuestas que son buenas para toda la ciudadanía. Y me parece que en estos momentos, efectivamente, yo puedo tener mi opinión personal, puedo pensar que muchas cosas va a haber que pedir cuentas, va a haber que revisar, pero ahora mismo yo lo que quiero es que no haya ni un muerto más, ni un contagio más, y que las cosas se hagan con responsabilidad. Y por eso creo que la pregunta que se hizo en aquel momento, que el que sea la primera pues, es anecdótico, tiene un valor, que es el valor de que no se nos tomó en serio, o no se escuchó, o no se atendió. Y lo que nosotros estamos pretendiendo ahora es que se pongan todos los esfuerzos desde todas las partes para salir cuanto antes de esto y lo mejor que podamos de esto. Las circunstancias que hubo, pues efectivamente habrá, cuando pase todo esto, cuando podamos salir, que revisar muchas cuestiones, entre otras el tema de la transparencia, que creo que es una cuestión muy grave que no se está respetando y que nosotros tenemos que exigir que se traslade bien la información, que se traslade toda la información, que la opinión pública tenga la capacidad de tomar decisiones informadas. Y para esto hay que hacer oposición responsable, no podemos quedarnos solamente en la queja y en decir que lo han hecho mal. Claro, lo han hecho mal, sí, pero si con eso no ganamos nada, con eso no solucionamos nada.
Bueno, da la impresión de que para ellos es suficiente, ¿eh? Es decir, que yo creo que en esto, como en otros asuntos de los que hemos hablado, les da absolutamente igual lo que aparezca si ellos tienen capacidad de controlarlo, les da igual. O sea, no hacen ni puñetero caso. Ayer solo le faltó al ministro del Interior detener al jefe de la oposición. Porque dice, bueno, qué inesperado, ¿no? Esto de atender. Sí, pero oiga usted, ¿quiere respetar a la oposición? Y bueno, sin ánimo de ir más allá, pero ¿no cree que en Ciudadanos pueden estar pecando de pardillos, como se dice vulgarmente, creyendo que este gobierno tiene alguna capacidad de relación con la responsabilidad humana? Es decir, que este gobierno no atiende nunca más que al interés de esa tarde, no de ese día, de esa tarde. A ver, yo creo que al gobierno lo juzgará la opinión pública, y a nosotros también nos juzgarán, a toda la oposición, por nuestras acciones y nuestras actuaciones. Me parece que lo que nos toca ahora mismo es hacer lo que está haciendo Inés Arrimadas y lo que estamos planteando desde el grupo parlamentario, desde todo el partido, que es ser útiles a la ciudadanía y tratar de aportar las mayores soluciones posibles para que esto tenga la menor repercusión, que ya es muy grande la que ha tenido. Si somos pardillos o si no somos pardillos, al final lo que nos va a pedir la ciudadanía cuando pase todo esto y echemos la vista para atrás es: conseguimos con nuestra actuación que hubiera menos muertos, conseguimos con nuestra actuación que menos empresas se fueran al traste, conseguimos con nuestra actuación mejorar en la medida de lo mejorable la situación en la que estamos. Yo creo que eso es lo que nos importa. Ahora mismo, obviamente, no somos tontos, sabemos perfectamente y tenemos nuestro criterio cómo se están haciendo las cosas, pero como he dicho, en el momento en el que estamos, nos preocupa ser útiles, nos preocupa tener o dar respuesta a la responsabilidad que tenemos como representantes de la gente, y nos preocupa sobre todo que nuestras actuaciones contribuyan a mejorar esta situación de crisis que es gravísima. Es que no nos estamos dando cuenta de que probablemente estemos en la mayor crisis, no solamente sanitaria, sino también económica, incluso democrática, que hemos vivido en este siglo, porque es además a nivel mundial. Entonces, me parece que es muy importante que tengamos una actitud de una responsabilidad y una oposición constructiva, porque criticar no va a solucionar esta situación. Federico, ¿me permites una pregunta? Sí. Vamos a ver, yo creo que efectivamente hay que poner remedio a la situación, pero hay que juzgar cómo hemos llegado a esta situación, porque si no juzgamos cómo hemos llegado a esta situación, malamente vamos a poder recurrir a los males que se han incurrido. En esto de apelar a que la opinión pública juzgará, me recuerda un poco que es la historia la que dictará la suerte de lo que ocurrido. La historia me absolverá, dijo Fidel Exactamente, Castro. Vamos a ver. Y claro, la historia no se atreve a salir de la cárcel, sí. Como debemos juzgar por lo que ha ocurrido hasta ahora, me gustaría saber un par de cosas que le traslado esta pregunta. ¿Me podía decir exactamente la fecha de la respuesta del Gobierno? Porque le recuerdo que el 31 de enero el jefe de prevención y riesgos laborales de la Policía Nacional, José Antonio Nieto, por cierto, cesado y destituido por el ministro Marlaska, dio una orden interna en la que advertía de la gravedad del coronavirus y pedía digamos los productos y el material adecuado para la Policía Nacional. En concreto hablaba de mascarillas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 31 de enero. ¿Me puede decir la fecha en la que le respondió el Gobierno para ver si la respuesta que le dio el Gobierno se compadecía con lo que parecía que por lo menos la Policía Nacional era consciente de la gravedad del problema? En segundo lugar, ¿ustedes van a pedir actas de la comisión que se creó para ver los efectos que podía traer el coronavirus, que presidía la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo? Respondo una a una. La respuesta del Gobierno fue el 26 de febrero, fue más de un mes y 4 días posterior a mi pregunta. Efectivamente, como he dicho, ellos, por ejemplo, el día 2 de marzo sí que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades
había mandado documentos dando información sobre este virus. Es decir, yo tengo todo recopilado y claro que he hecho un análisis exhaustivo de todo lo que ha pasado. Nosotros fuimos también el grupo parlamentario, uno de los grupos parlamentarios, aquí al final no se trata tampoco de ponernos medallas, pero fuimos uno de los grupos parlamentarios que pedimos que se estableciera o que se creara una comisión para la investigación de este tema, y lo vamos a seguir pidiendo. Pero yo creo que no es una cuestión de fondo, no es una cuestión de que no queramos pedir responsabilidades ni que no creamos que se tiene que exigir responsabilidad. Lo que creemos en estos momentos es que ahora mismo estamos todavía en una situación muy grave y que lo que hay que conseguir es que el Gobierno nos escuche, que el Gobierno haga un comité de crisis, que es una vergüenza que Inés Arrimadas lleva pidiéndolo desde hace más de un mes y que no hayan todavía hecho un comité con todos los líderes de la oposición para poder llegar a mejores soluciones. Y lo que queremos ahora mismo es que salgamos de esta crisis lo mejor posible, dentro de lo mal que estamos ya. Entonces, efectivamente, yo no niego que haya que hacer un control férreo, y lo vamos a hacer, pero ahora mismo estamos en otra cosa. Ahora mismo estamos en que sí, pero no yo lo está que le digo, solucionado. yo lo que le digo no es que ustedes dicen que el gobierno les escuche, pero yo lo que les estoy diciendo es que el gobierno les ha facilitado una información que no se corresponde con la realidad. Es decir, usted trasladó una preocupación, una pregunta, se la respondió un mes después, cuando había conciencia en el Cuerpo y Fuerza de Seguridad del Estado. Estoy hablando de un documento oficial del jefe de prevención de riesgos laborales de la Policía Nacional, en el que advertía que esa situación ya, en una cierta gravedad. Por tanto, ¿cómo van a buscar ustedes acuerdos con ese gobierno que le ha facilitado una información que no se correspondía con la realidad cuando ustedes le hicieron esa pregunta? Además, fueron el primer grupo que se la hizo. Bueno, ellos lo que dijeron en esa respuesta en concreto fue que efectivamente había dos casos. Había uno que estaba relacionado eran dos casos importados, uno con Alemania y otro con el Reino Unido, y que el Ministerio de Sanidad se encontraba en permanente contacto con organismos internacionales y había establecido un comité de seguimiento. Un poco no dieron más información, ¿no? Yo creo que en ese momento no quisieron trasladarnos, ¿no?, la importancia que tenía esto. No sé si porque no la barajaban, como usted dice, o si la barajaban y querían ocultarlo. En cualquier caso, a mí me parece que la exigencia de transparencia no vamos a renunciar a ella, y vamos, por supuesto, a pedir toda la información. Pero lo que quería decir, no sé si es que a lo mejor me he explicado incorrectamente, es que ahora mismo en lo que estamos es en dar y trasladar un conjunto de medidas que consideramos importantísimas con respecto a los autónomos, con respecto al tema de la provisión de material, que está siendo muy problemática, con respecto a la coordinación de las actuaciones, con respecto a la I+D+I. Se necesitan test de detección y se necesitan aplicaciones para el confinamiento selectivo. El gobierno tiene que tomar un liderazgo y tiene que hacer una coordinación en colaboración. No, si yo también. Lo que le traslado es que no entiendo la incompatibilidad entre una cosa y otra. Es la que Es que no es incompatible. Es decir, ¿cómo es incompatible una cosa con otra? Es decir, no es incompatible. Hay que atender una situación, pero claro, esa situación la tienes que asumir y la tienes que tratar de resolver con un interlocutor que no te facilite información falsa, que no te esté engañando, etcétera, etcétera, porque si ya te engaña una vez o varias veces, difícilmente vas a poder conciliar con él unas determinadas soluciones. Y estamos viendo la información que publicamos en El Mundo y a otras que se están apareciendo en otros medios sobre la aparición de comisionistas, intermediarios, etcétera, etcétera, que en lugar de resolver una situación de la falta de material, que porque el gobierno en su momento no atendió los avisos de las organizaciones internacionales en el que les advirtió de que tenía que hacer un acopio de material sanitario, y había empresas españolas que seguían exportando porque había países que así se lo reclamaban, mientras que el gobierno español no lo hacía. Es lo que precisamente es lo que trato de hacerle ver. No entiendo esa incompatibilidad, cuál es una preferencia u otra. Yo creo que las dos cosas, la fiscalización por parte de la oposición me parece que es ineludible en cualquier situación, y más en esta de estado de alarma, ¿no? Yo creo que no hay ninguna incompatibilidad entre ambas cosas. Creo que se puede hacer una oposición
constructiva y centrada no en apoyo al gobierno socialista, sino en apoyo al país, que es lo que se necesita, y se puede hacer un ejercicio de control exhaustivo, como creo que hemos demostrado que lo hemos hecho, incluso con la propia pregunta, ¿no? Ahora mismo en la Comisión de Sanidad, mi compañero Guillermo García va a estar ojo a visor controlando todas estas cuestiones, y hemos registrado baterías de preguntas para recopilar información sobre muchas cosas. Pero lo que yo quería decir es que ahora mismo lo que más nos urge y lo que más nos preocupa es que el Gobierno tome algunas de las cuestiones que les estamos pidiendo, porque nos parecen urgentes. Por ejemplo, se han comprometido, y por eso les votamos 2 de los 3 decretos de la semana pasada, a que van a hacer, con el tema de las cuotas de los autónomos, van a hacer un aplazamiento. Bueno, pues estamos muy vigilantes de que cumplan sus promesas. No nos queda otra que esperar y confiar en que efectivamente sea así, pero no tengan ninguna duda de que nosotros, el trabajo que estamos haciendo, por supuesto, no es incompatible esta actitud que estamos teniendo con el hecho de que vayamos a ser muy vigilantes con toda la, como siempre lo hemos sido, con toda la actuación del Gobierno, que por otra parte, obviamente, no es un Gobierno que nosotros hayamos querido. Pues muchas gracias, Marta, y volveremos a hablaremos de educación, pero no cuando esto pase, porque yo creo que esto no va a pasar, esto se va a quedar durante mucho tiempo, y entonces, como bajemos un poco la guardia, Sí. En fin, se nos acabarán comiendo por las patas estos malvados. Mire, al hilo de educación, Federico, que me preocupa muchísimo, usted lo sabe, Sí. Justamente hemos presentado ayer una batería de propuestas, una proposición no de ley, porque efectivamente es uno de los temas importantísimos, el tema del curso escolar, y también aquí el Ministerio está en una actitud absolutamente reactiva, o sea, no proactiva, sino reactiva. Oiga, necesitamos tener una serie de cuestiones solventadas. Y entre otras cosas, la primera cuestión es que CELA retire su ley, que ahora mismo no toca, y que vuelva a sentarnos a la mesa para salir de esta situación de urgencia y dar respuesta al tema educativo, que los niños lo están pasando muy mal. Pues hablaremos de eso. Muchas gracias, Marta. Muchísimas gracias.